Continuamos en la segunda parte de su segmento Debates y Soluciones en su revista Acción 10 en la mañana. Ya sabe que usted, amigo televidente, puede formar parte de los comentarios y la temática que abordemos en este segmento enviando sus audios. Le pedimos que sean cortos de 30 segundos lo máximo y de manera respetuosa para nuestros invitados. Estaremos abordando el tema sobre las políticas gubernamentales y su afectación en el contexto de la crisis en nuestro país. Para eso ya tenemos de invitado al politólogo José Antonio Peraza. Bienvenido. Muy buenos días, Willy. Un placer estar acá como siempre. Siempre el tema de Nicaragua, pues ahorita vimos con la cuestión de la ley de la reforma, la ley de estabilidad energética, vimos también sobre el tema del deslizamiento del dólar. Sin embargo, pues ayer vimos una comparecencia de parte del presidente Ortega, donde prácticamente no tocó este tipo de temas y se fue más que todo para revivir el asunto del fallo de La Haya con respecto a Nicaragua, y asimismo también se refirió al tema migratorio. Recordemos que en nuestro país actualmente pues, debido a la misma crisis política, hay ciudadanos refugiados, exiliados en Costa Rica, principalmente en Panamá, en Estados Unidos y España. Sin embargo, pues el presidente Ortega decía de que este tema migratorio afecta prácticamente a todos los países de la región, y actualmente dice que es una labor de alta sensibilidad, una enorme responsabilidad y de carácter humanitario. ¿Qué le parecen estas declaraciones del presidente? Mira, Willy, a ver, el tema migratorio no es un tema moderno. Migraciones han habido en todas las épocas y migraciones en Centroamérica han habido en todas las épocas. No hay duda que los conflictos sociales y políticos de la década de los 80 posiblemente provocaron una de las mayores migraciones que ha tenido Centroamérica, tanto hacia el norte como hacia el sur. En el caso de Nicaragua, digamos en la década de finales de los 70, emigró casi 200.000 personas cuando la guerra contra Somoza. En los 80 fueron miles de nicaragüenses los que viajaron a Costa Rica para protegerse de aquel momento de servicio militar y muchas cosas más. Y después de los 90, por la debacle económica que vivió el país durante, digamos, los primeros 4 años del gobierno de doña Violeta, la migración económica fue permanente y eso continuó. Te doy solo un dato. Yo en 1997 hice un libro sobre la emigración de nicaragüenses a Costa Rica a las labores agrícolas. Te doy un dato que te va a mostrar lo que pasó. Yo hice el levantado de campo en 57 fincas de corte de café, corte de caña, helechos y hortalizas, más o menos. Yo diría que pudo haber entrevistado solo en esas fincas a más de 2.000, 3.000 personas. Y me decían que en 1995, el 90% del café de esa región que yo visité, que es la zona más rica de Costa Rica, estaba en manos de costarricenses. 3 años después, cuando yo llego, 2 años, llevo en el 97, pero yo termino mi investigación en el 98, ya el 60 o el 70% de las personas que hacían las labores agrícolas eran nicaragüenses. Esto te muestra el impacto en esas zonas de los nicaragüenses que estaban viajando a esa zona. Eso hoy es mucho mayor. Y ya no solo están en las zonas, digamos, rurales, agrícolas, sino que están en las ciudades y ahí, bueno, ahí se calcula que hay más de 500.000 de nicaragüenses viviendo en San José. Este es un problema para Costa Rica, hay en Honduras nicaragüenses, hay más de 100.000 nicaragüenses ya en Panamá, hay en El Salvador cientos de miles de nicaragüenses. Y entonces es un problema global, pero nosotros tenemos que ver el problema de Nicaragua, no el problema global de todo. O sea, el problema global es importante, pero hay que ver el problema de Nicaragua. Ya Panamá está poniendo restricciones a los nicaragüenses. Ha sido una válvula de escape para que los conflictos sociales de Nicaragua no escalen. Pero eso no va a seguir. Es lo que se le critica al presidente Ortega, que por ejemplo hay tantos temas que están agobiando a la nación y se espera de que él hable pues de manera concreta y no en lo superficial. Sobre los temas que afectan al país. Por ejemplo, pudo haber aprovechado el hecho de que qué políticas puede implementar para que esos exiliados retornen a su país, porque prácticamente el discurso gubernamental planteaba eso. Sin embargo, vimos de que algunos de los exiliados empezaron a retornar y ya vemos que están detenidos. Es que la gente no va a regresar mientras no haya estabilidad y mientras no haya un cambio significativo. Cualquier estadista debería estar hablando sobre los temas que afectan al país. Por ejemplo, el tema de la devaluación. O sea, el tema de la reducción de la devaluación del Córdoba, perdón, del dólar con respecto al Córdoba.
ese es un tema que debió haber explicado de manera, no solo un comunicado del Banco Central, además que es un poco ambiguo, sino que debió haberlo explicado cuál era la intención de esa política económica. Normalmente, esa es una política económica que se hace para estimular, digamos, las exportaciones. En la medida en que los exportadores ven, digamos, que se pueden tener más Córdoba producto de sus exportaciones, entonces estimula, ¿verdad? Porque eso se hace para hacer más competitivo el sistema exportador del país. O sea, son políticas económicas que se vienen dando en Centroamérica de hace más de 30, 40 años. Ahora, otro tema que el presidente abordó anoche era sobre el hecho de que felicitó o reconoció la labor de los guardias del sistema penitenciario nacional. A mí me llamó mucho la atención esto porque recordemos de que hay una denuncia bastante fuerte contra esta institución debido al asesinato de Eddie Montes. Entonces, también tuvimos esta semana el informe actualizado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, donde llama al gobierno de Nicaragua al desarme de los grupos progubernamentales o parapoliciales o paramilitares, como le llamamos. A ver, en finales de la década del 50 existió un autor muy famoso en Inglaterra que se llamaba Orwell, de apellido Orwell. Y él escribió dos libros que son clásicos de la literatura política de aquel momento. Uno se llamaba La rebelión de la granja y otro se llamaba 1984. En 1984, George Orwell, plantea que había un gran hermano que tenía una neolengua que interpretaba todo diferente. En otras palabras, el gran hermano hacía la guerra y decía que estaba haciendo la paz. Hablaba de amor y promovía el odio. Más o menos una visión surrealista estamos viviendo en este momento. ¿Cómo le vas a reconocer la labor a un sistema penitenciario donde se ha torturado a personas, donde se ha humillado a personas, donde sale la gente enferma, entran sanos y salen enfermos, donde hubo una persona asesinada y todavía no se ha aclarado los temas, donde han habido decenas de vejaciones, donde hay, digamos, la gente está viviendo en condiciones infrahumanas, no ahora, sino desde hace mucho tiempo? Entonces, es ese surrealismo, ¿no? Se llama al turismo mientras no se han resuelto todos los problemas. Se habla del país más, digamos, más estable de Centroamérica, mientras el año pasado tuvimos alrededor de 328 muertos. Hay patrullaje todos los días en las calles para que nadie se ose a protestar. Pero no solamente eso, sino las imágenes que salieron a relucir en el plantón que organizaron en Carretera Masaya, sí. El hecho de que como un civil viene y le arrebata el celular a un joven delante de la policía. Por eso, entonces es surrealista. Es lo que pasaba en 1984, ¿verdad? Había alguien que controlaba el mundo y decía, bueno, construyó un ministerio para la felicidad. Solo falta que en Nicaragua construyamos un ministerio, que casi hay uno que pretende eso, nada más que no le han puesto ese nombre, un ministerio para la felicidad, para que emita políticas que nos van a hacer a los seres más felices del mundo, que es un poco el discurso que existía antes del 18 de abril. Nicaragua era una sociedad feliz que estaba casi alcanzando el nirvana de los budistas, donde vivíamos prácticamente en una eterna contemplación y felicidad. Eso se derrumbó totalmente el 18 de abril y yo creo que va a ser muy difícil recuperarlo. De alguna manera, el doctor Aguirre Sacasa mencionaba el colapso, digamos, que tiene la economía. Bueno, los economistas más o menos serios dicen que el retroceso del año, bueno, y lo que reconoció el Banco Central, anduvo cerca de un poco más del 3% de la economía y posiblemente algunos hablan de 5% para este año. Y posiblemente va a continuar el decrecimiento. Una sociedad que está decreciendo durante el año pasado, este año y el próximo seguro, no puede ser una sociedad que tenga muy buenas perspectivas al futuro, sin resolver el problema central de la crisis, que es el tema político. Yo creo que el presidente Ortega debería estar dando pautas de cómo va a iniciar el diálogo. El embajador de Alemania acaba en su residencia, que convocó a una cena, creo que es una cena, a miembros de la élite política del país, diciéndoles una necesidad de diálogo. Es muy importante, como decía el doctor Aguirre, qué va a decir el Fondo Monetario, porque eso nos va a dar la pauta de realmente por dónde va la economía. Porque posiblemente sea la declaración más justa sobre la situación económica del país que nos puede dar cualquier organismo que no esté involucrado en los problemas nicaragüenses. Hay muchas cifras de que están un poco escondidas. Ayer, por ejemplo, sorprendía cuando se aprobó la reforma a la Ley de Estabilidad Energética, el hecho de que la deuda asciende a más de 100 millones de dólares
de la población con esa empresa. Entonces, esta reforma pretende pues buscar una recuperación para poder mantener la estabilidad energética en el país. Bueno, es que cuando se conocen las cifras te das cuenta de que no es el país de las maravillas y que no lo era tampoco hace un año. Lo que pasa es que se ha maquillado. Por ejemplo, el Banco Central ha ocultado un montón de cifras que antes las daba de manera permanente y ahora no lo está haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos cuál es la fuga de reservas, o por lo menos no se dan de manera permanente como se hacía antes. En conclusión, digamos, una persona que está dedicada a resolver los problemas del país tiene que estar informando de manera permanente qué está haciendo, pero nosotros tenemos un problema de comunicación seriosísimo en el país, porque el presidente Ortega nunca aparece. El que aparece es doña Rosario todos los mediodías, pero básicamente es propaganda, no es información que se puede utilizar para tener un termómetro de cuál es la situación del país. Ningún país que retrocedió 3% el año pasado y que posiblemente retroceda 5% en su PIB este año, y que algunos economistas, por ejemplo, creo que escuché al doctor Avendaño hablar de que si no se resuelven ciertas cosas podría llegar hasta el 8%, eso no son buenas señales para el país. Principalmente desde hace apenas 18, 19 meses se hablaba que era de uno de los países que más crecía en América Latina, junto con Panamá, República Dominicana. Y ahorita pues toda Centroamérica va a crecer, excepto Nicaragua. Excepto Nicaragua, y ya no es el modelo que supuestamente alguno existía cuando te ponían como ejemplo la relación supuestamente armoniosa que permitía el crecimiento entre el sector privado y el gobierno. Todo eso ha quedado en ceniza. Yo creo que el presidente Ortega más bien debería estar hablando de la reforma electoral, del recibimiento de la comisión de la OEA que nunca se le permitió ingresar. Y el informe que está a las puertas. El informe que está a las puertas, del diálogo con los opositores, de la reforma al sistema electoral, de cómo se va a avanzar, digamos, en crear confianza para que vuelva la inversión, ¿verdad? Todo ese tipo de temas son los que deberíamos estar dialogando. ¿Cómo se va a resolver el problema, digamos, de la inestabilidad del país? ¿Cómo se va a resolver, digamos, el tema de la policía? La policía no puede andar patrullando como que estamos en un estado de emergencia permanente para que la gente no proteste. Porque hay una serie de protestas que van a venir y que no son necesariamente protestas políticas. Por ejemplo, lo que está pasando con Disnorte y Disur. O sea, estás penalizando a las personas que no están pudiendo pagar la energía eléctrica. Ahora, lo que se critica cuando hay fuerte despliegue de la policía, o sea, no es el hecho de que se despliegue, sino dónde se despliega, porque por ejemplo, yo he notado de que hay numerosas cantidades de patrullas y agentes policiales desplegados en las principales vías donde se puede concentrar una población, un grupo de personas a protestar contra el gobierno. Sin embargo, en los barrios prácticamente la policía no se mira. Bueno, antes del 18 de abril, había una crítica generalizada que la gente llamaba a las patrullas de la policía y siempre la respuesta era, si usted me da la gasolina o usted me ayuda para que yo pueda llegar, yo la puedo atender. Eso no sucede cuando alguien saca una bandera azul y blanco, entonces demuestra el doble rasero, ¿no? Hay dinero, hay, ¿cómo se llama?, movilización, hay equipo, hay habituallamiento, hay logística para la policía para poder reprimir a cualquiera que tenga una señal de protesta, pero no lo hay para la otra. Estamos viendo en imágenes el momento cuando el civil está golpeando y también le roba el celular al muchacho. O sea, yo entiendo de que, y por conocimiento de causa lo digo, que muchos de esos civiles, pero por conocimiento de causa sé que muchos civiles que actúan acuerpados con la policía son agentes de civil. Sí, todos esos que están con casco son para policiales, para estatales o para militares, como lo querrás llamar, pero son personas que están en complicidad. Supongamos que es un policía de civil. Igual, ¿está facultado para arrebatar el celular a una persona? Es que nadie está, ni un policía vestido normal. ¿Por qué te tiene que arrebatar un policía tu celular? Yo recuerdo unas declaraciones que dio en su momento el comisionado, ahora general, Fernando Borges, que dijo en una entrevista a un medio opositor independiente de que no había ningún problema tomarle fotografía a los policías. Sin embargo, ahora pues, más bien ahora lo vemos a él dirigiendo a esos grupos que actúan de manera incorrecta con la población. Willy, te hablé de la novela de Orwell, ¿no?
Es todo lo contrario. Se habla de paz y se hace la guerra. Se habla de amor y se está promoviendo el odio. Se dice que te están tratando bien en la modelo, te felicitan, pero realmente la gente sale enferma y traumatizada del sistema penitenciario. Por lo tanto, vivimos una realidad, vamos a usar este adjetivo, orwelliana, ¿no? Se dice una cosa y se hace todo lo contrario. Esa es la situación que vive Nicaragua. Un proceso de normalización, creo yo, sería ir ajustando esas dos realidades hasta tener la Nicaragua que tenemos en este momento. ¿Cuál es la Nicaragua? Un país sin libertades, sin salida política a corto plazo, con un montón de exiliados nuevos, porque ya habían un montón antes, estamos hablando de más de 100.000 personas, digamos un aislamiento total del gobierno de Nicaragua con respecto a la comunidad internacional, no hay rutas de salida ni de diálogo ni de ningún tipo. Se va acercando cada día el 2021 y no hay señales de cuál va a ser la reforma que se va a tener para poder transitar a la solución de Nicaragua de una manera pacífica y electoral. Entonces, hay un montón de tareas pendientes que no se están asumiendo. Si van a hacer este año, se van a hacer el próximo, ya hoy es tarde. Eso se debió haber estado dialogando desde inicio de año, ¿verdad? Desde el mismo momento en que surgió la crisis, como se ha hecho en Chile. ¿Qué hizo el presidente Piñera? Bueno, ahí sigue la inestabilidad. Pero ¿qué dijo? Hemos fallado, vamos a corregir. Sus errores. Hay un plan que si eso lo va a resolver o no, que si el cambio de ministros, porque le pidió a todos sus ministros, va a cambiar todo su gabinete, que si eso va a solucionar el problema, no lo sabemos. A ver, en Nicaragua hay una ministra que fue acusada por no brindar atención médica, ¿verdad? Fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos y hoy está de asesora y se puso una ministra de salud que por lo menos nadie, por lo menos yo nunca casi le escucho. Entonces, vivimos esa realidad orwelliana, ¿no? Hay una crisis profunda, hay un cuestionamiento no solo a los gobernantes, sino a las instituciones que dirigen y simplemente lo que se hace es obviar el problema. Pero eso no va a resolver el problema en Nicaragua, porque se siguen perdiendo puestos de trabajo. Hay un retroceso importante de la economía y no podemos continuar por esa situación. Me gustaría que comentemos algo sobre un tuit que compartió esta semana Luis Almagro. ¿Qué dijo? Decía, me reuní con Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Intercambiamos respecto a la situación en el país y los necesarios trabajos para la democracia, derechos humanos, paz, justicias que los nicaragüenses merecen. Esto, me gustaría que comentemos qué representa esta reunión del embajador norteamericano en Nicaragua con Luis Almagro y de cara a este informe que va a presentar la Comisión de Alto Nivel. Yo supongo que el presidente Sullivan, perdón, el embajador Sullivan, en primer lugar debe haberse reunido con muchos miembros de la comisión que está pronto a dar su informe. Me imagino que debe haber hablado con el secretario Almagro sobre cuáles son las condiciones que hay en Nicaragua, porque el interés de Nicaragua ha descendido no precisamente porque hay otros lugares más turbulentos en el continente americano, específicamente en Bolivia y en Chile, y eso nos da la pauta de lo que debe estar sucediendo. Yo me imagino que están tocando base sobre cuáles van a ser las próximas acciones que se van a desarrollar en los próximos días. Muy posiblemente el tema de Nicaragua vuelva a adquirir una notoriedad importante cuando esta comisión dé su informe. No me cabe la menor duda, con los insumos que yo sé que ha recibido la comisión, de que va a ser un informe muy fuerte y desfavorable a Ortega. Con solo el hecho de no recibir a la comisión, donde están los países, parte de los países más grandes e importantes del continente, me muestran las dificultades que va a tener Ortega. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos? Yo me imagino que se van a intensificar las presiones. El embajador de Alemania lo hizo pues, cuando dio, digamos, el cóctel de bienvenida, cuando dio su discurso de bienvenida. Parece que ha estado llamando a varios representantes, tanto del gobierno como en la oposición. Yo creo que se va a ir creando un frente común, digamos, Unión Europea, OEA, el gobierno de los Estados Unidos, la oposición nicaragüense, que también tiene un gran desafío antes de que termine el año, y que es ir concretando una unidad para hacer frente a todos los desafíos que vamos a tener el próximo año, que van a ser enormes. Ahora, hay voluntad de la comunidad internacional de seguir apoyando a Nicaragua. Por ejemplo, ayer el embajador de la Unión Europea compartía una fotografía donde estuvo en algunas zonas rurales donde llevaron agua potable y todo esto, pues, pero el detalle es de que la comunidad internacional ha pedido únicamente respeto a los derechos de los nicaragüenses y es allí pues el pegón. Bueno, yo lo que creo es que la comunidad, digamos, la comunidad internacional está comprometida con el tema de la democracia en Nicaragua.
La Unión Europea está comprometida, hasta donde yo sé, con el tema de la reforma electoral, y hay por múltiples vías nos hemos dado cuenta de que han estado fomentando, digamos, los encuentros, la reforma, o muy preocupados qué tipo de reforma electoral, cómo se va a implementar, cuándo. Siempre están preguntando, siempre están atentos, siempre están deseosos de colaborar, se han puesto a la orden para ayudar con expertos. Eso es muy buena señal y nos muestra lo que la comunidad internacional quiere impulsar para que el problema se resuelva. A ver, hay temas importantes para el próximo mes. Posiblemente ya se tenga una reforma electoral ya definida, digamos, tanto UNAP, ¿cómo se llama? Alianza Cívica y el Grupo Pro Reforma. Eso es casi seguro que va a estar en los próximos días. Va a haber el informe de la OEA, va a venir la misión del Fondo Monetario Internacional y posiblemente ya este mes de noviembre, que empieza ya en esta semana, ya vamos a tener una perspectiva de cuáles van a ser las situaciones que vamos a enfrentar el próximo año. No hay duda que ya el próximo año tenemos que ver qué va a pasar. Si van a haber elecciones en el 20, si van a haber elecciones en el 21, independientemente de cuándo se hagan, tienen que haber reformas profundas, tiene que quedar claro cuál es el panorama electoral, tiene que haber una reforma profunda para ir buscándole vías de salida a la crisis. Muchas gracias, José Antonio, por sus aportes y a usted, amigo televidente, por estar en sintonía con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más Lección 10 de la mañana.